ahí lo inicié la grabación. Bien, perfecto. Bueno, arranco con una mini presentación y bueno, ahí les doy el Dale, espacio. dale, sí, sí. Bueno, yo soy Sabi, también, bueno, está mi compañera Iori, somos de, bueno, de Sur, obviamente, Ujú. compañeras también de distintos años, y bueno, en esta oportunidad nos van a estar acompañando las licenciadas Milagros Giochani y Valentina Carreño, ambas son licenciadas, obviamente, de la facultad de nuestra casa de estudio, y bueno, agradecerles por darnos estos espacios y también, bueno, cómo afrontar ya sea alguna ansiedad por ante exámenes o ver, bueno, también hemos hecho también sobre métodos de estudio más y Sí. bueno, y podemos ir buscando otras alternativas y la idea siempre es poder darles todo este acompañamiento a usted en la trayectoria académica, ¿no? Es donde uno más necesita también el apoyo. Así que nada, agradecerles Mili y Valen y agradecerles también a ustedes por sumarse en este tiempo. Sí, tal cual. Bueno, la idea, si bien un poco estuvo dispuesta con Xavi, de cómo se gestiona esta ansiedad en los exámenes, también mientras armábamos el, el Power y todo, digamos, el Canva, hablábamos un poco con Vale de qué a nosotras nos hubiera servido al momento de ser estudiantes, ¿no? Entonces, nos parecía sumamente, o sea, siempre pensando en eso, que si yo hubiera sabido esto antes, a lo mejor me hubiera gestionado distinto el momento de rendir, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso. Fue un poco la base de este, de este taller, ¿no? Yo me presento, soy licenciada en psicología, Milagro Giacchini. Bueno, yo me especializo en terapias cognitivas integrativas y a la par mía les presento a mi colega y amiga, porque hicimos la carrera juntas, a Valentina Carreño, ¿sí? Bueno, también yo soy psicóloga clínica, ella también, ella hace terapia cognitiva contextual, terapia de aceptación y compromiso y FAP también. Bueno, ahí dejamos el Instagram de la Vale por si la quieren empezar a seguir. Está ahí para su predisposición. Bueno, tengo que apretar. El taller que nosotros tenemos acá armado se divide en 4 partes. Vamos a hablar de lo que es la ansiedad normal y la ansiedad desregulada, cuáles son las causas y factores que a veces genera esta ansiedad a la hora de desarrollar los exámenes, qué estrategias le vamos a brindar y hablar bien de qué estrategias también en el día del examen, a la hora de tener en cuenta, depende de cómo rindamos, si rendimos oral, escrito, múltiple opción. Entonces, en base a eso también le vamos a dar estrategias, ¿sí? Bueno, ¿querés comenzar, Vale? ¿Vos? Sí, Bien. bueno, en primer lugar, gracias a las chicas de Sur, a Mili por la invitación. La idea es que se puedan llevar, como dijo Mili, otra perspectiva acerca de la ansiedad, o al menos dentro del ámbito educativo, facultativo, ¿sí? Ya que está tan presente a lo largo del tránsito de la carrera. Bien, vamos a empezar definiendo, ¿sí? Esta famosa ansiedad normal, podríamos decir, y que me parece que en estos tiempos eh, en los cuales estamos transitando, hay mucha información o desinformación de, bueno, ¿qué es la ansiedad? O ¿qué queremos decir con tener o sentir ansiedad? O soy ansiosa, que lo escucho mucho. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar como yendo por el diagnóstico, ¿sí? Entender que la ansiedad es una respuesta emocional normal, es decir, todos y todas tenemos ansiedad porque es algo propio del cuerpo, ¿sí? Y que se va a manifestar ante situaciones, experiencias, ¿sí? Experiencias puede ser lo que se les ocurra, desde hasta ir a un concierto hasta poder viajar. Se le debe haber cortado la Vale. Sí.
Bueno, continúo yo de última. A ver, ahí me va a avisar. Ahí Perdón, está. Ahí está. ¿qué pasó? Bien. Bien, como decía, se va a manifestar ante situaciones o eventos, podríamos pensar algunas veces estresantes para nosotros. Y a diferencia del miedo, el miedo es una respuesta inmediata en el momento ante un peligro. Bien, por ejemplo, si estamos en la facu de psico y seguramente les ha pasado que suena la alarma, la falsa alarma, y si sucede algo, vamos a salir corriendo, nos vamos a predisponer en ese momento ante un peligro. Bien, se está incendiando la facu, ¿ok? Esto para separar esta idea de la ansiedad con el miedo, y la ansiedad más que nada tiene que ver con la preocupación muchas veces ante eventos del futuro que puedan suceder, ¿bien? Me gusta darle este carácter a la ansiedad como de que nos lleva a este estado futurista, ¿no? A este estado de ¿qué pasa si? ¿No? ¿Les suena un poco? Bien. Y esto tiene un sentido biológico y evolutivo de gran importancia, ¿sí? Porque pensemos que la ansiedad les ha permitido y nos ha permitido desde tiempos pasados, con la evolución de la especie humana, en donde la ansiedad ha generado que nos podamos defender, proteger, estar alerta, ¿no? Ante situaciones, peligros o amenazas, ¿bien? Y aunque hoy, a diferencia del pasado, ¿no? De nuestros, podríamos pensar, antepasados o ancestros, hoy han cambiado los peligros a los cuales nos enfrentamos, ¿sí? Pero sí es importante darle esta característica a la ansiedad de que nos permite adaptarnos, ¿sí? Nos prepara ante situaciones, desafíos nuevos y ante poder tomar quizás las mejores decisiones, ¿bien? Y poder reaccionar y hacer algo ante ello, ¿bien? Es decir, que nos busca y nos motiva a responder, ¿ok? Quiero que tengan bien claro esta característica, ¿ok? Propia de la ansiedad normal. Otra característica es que es transitoria, es decir, este estado de ansiedad normal suele y debería desaparecer cuando termina un evento o una situación. Por ejemplo, cuando vamos a la facu y salimos del aula, ¿no? Después de rendir, después de estar como expuestos a esa situación que muchas veces es estresante, ¿no? Y cuando salimos de la facu, al menos desde mi experiencia rindiendo, era como, bueno, me saqué esta mochila que llevaba encima y ahora me siento un poco más tranquila, ¿ok? Entender que la ansiedad es normal, es algo que todos y todas tenemos y que la vamos a sentir, ¿bien? En una justa medida. ¿Qué pasa? Cuando esta ansiedad se activa, nos exacerba, ¿bien? Y nos viene como a generar una activación durante todo el tiempo, ¿bien? Y cuando esta ansiedad nos lleva a paralizarnos, bloquearnos, impedirnos hacer en nuestra vida cotidiana de todos los días lo que estábamos haciendo, ¿bien? Desde levantarme hasta ir a la facu, ir al trabajo, hasta acostarme, ir a hacer un deporte, relacionarme y demás, ¿bien? Cuando esto nos empieza cuando esta ansiedad empieza a modificar toda esa rutina cotidiana, ¿bien? Y cuando aparecen síntomas, que pueden ser, por ejemplo, de repente tengo cambiado el sueño, empiezo a no poder dormir de noche y de pronto me pongo de mal humor, me pongo un poquito más irritable y de repente, bueno, asisto al trabajo y el hecho de estar de mal humor o irritable hace que empiece, bueno, a discutir con mis compañeros, por ejemplo, y empiezo a estar un poquito más intolerante con mi jefe, ¿sí? Suele pasar. Y en mi día a día empiezo a olvidarme de las cosas, por ahí intento hacer cosas de más, 5, 6, 3 tareas en lugar de una. Cuando, por ejemplo, empiezo a ir a la facultad,
y estoy cursando y llego a mi casa y no, me pongo a pensar qué aprendí, qué hice en la facu, y me doy cuenta que no me pude concentrar, que estuve en ese momento prestando atención quizás a lo que decía el profe, pero no me acuerdo de nada, ¿bien? Cuando aparece esta desconcentración, esta preocupación excesiva, ¿bien? De qué pasaría si no hiciera tal cosa. Cuando empiezo a sentir de pronto palpitaciones, temblor en las manos, y no entiendo o no puedo identificar más que nada de dónde viene esto, ahí es cuando nos encontramos con esta ansiedad que decimos que está desregulada, ¿bien? Y muchas veces cuando esta ansiedad desregulada, que se caracteriza por esta preocupación todo el tiempo, el miedo, dura y se prolonga en el tiempo, podemos pensar más de 6 meses, ¿bien? En psicología hablamos de que la persona está sufriendo, que está padeciendo podríamos decir, podríamos decir un trastorno de ansiedad generalizada, ¿bien? Bueno, que cuando aparece esto, la idea es poder hacer un tratamiento, ¿bien? Que tiene que ver con algo más personalizado, ¿no? Con una terapia psicológica. Vamos a estudiar el caso por caso, qué está pasando en ese caso y en esa persona, ¿bien? Pero para hoy que se lleven estos conceptos, que puedan entender esto, la ansiedad normal, cuáles son las características y qué pasa con esta ansiedad desregulada. Vamos a verlo ahora, Miri, si puedes continuar, a modo de ejemplo con la facu, ¿sí? En este famoso circuito de la ansiedad, ¿bien? Vamos a inventar un ejemplo, ¿ok? Voy a robar el nombre de alguien que esté presente en este momento. Juliana Bianchi. Juli, ¿nos puedes contar qué estudias? Si querés escribirlo en el chat. No sé si sos de psico. Mira, justo. Bueno, vamos a llevar un ejemplo más contextual. Podemos poner como un ejemplo esta situación, una situación, ¿sí? De repente, Juli entra al aula virtual, ¿sí? Que es donde el profe dan las notificaciones. Y en esta semana de paro, Juli entra al aula virtual y se da cuenta que la profe de psicopato, hagamos de cuenta que Juli está cursando psicopato, manda un mensaje y dice que va a adelantar el examen, el segundo parcial, que suele ser más complicado, me acuerdo, lo va a adelantar para 2 días, ¿sí? Recordemos que la profe había dicho que íbamos a rendir dentro de 15 días y por razones de paro que estamos vivenciando, lo adelanta por 2 días. Bien. Seguramente Juli, ante este mensaje, podríamos pensar, empieza a pensar justamente qué va a pasar frente a la situación del examen, ¿bien? Teniendo en cuenta que no está estudiando, es la realidad, se tomó los días, como decía una de las chicas, para descansar, para ponerse al día con la facu, ¿ok? Pueden surgir estos pensamientos de no voy a poder, se me va a poner, que es algo muy común, la mente en blanco en ese momento, me van a desaprobar, ¿bien? Los pensamientos van a generar emociones, ¿sí? Podríamos pensar, bueno, miedo, incertidumbre, impotencia por pensar, che, ¿qué le pasó a la profe? Que no nos avisó con tiempo, ¿no? Para estudiar y nos dio poco tiempo para presentar, a estudiarnos, a presentar la preparación para el examen, ¿bien? Como esta sensación de que no es justo, ¿no? La impotencia. Y un sinfín de emociones, ¿sí? Quiero acá que cada una o cada una vaya pensando qué les genera la situación de examen, cuáles son las emociones que están más predispuestas en ustedes, ¿sí? En mi caso me acuerdo que cuando era estudiante, la incertidumbre todo el tiempo, como esta emoción antes de ir a rendir. Las emociones, cada vez que aparecen, como son respuestas y mensajes que están dándonos información, ¿qué mensaje van a empezar a traducir en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Van a hacer algo muy inteligente, las emociones.
van a activar una parte de nuestro cerebro que se llama sistema nervioso autónomo, ¿sí? Esta parte de nuestro cerebro que controla muchas áreas o grandes áreas, pero una muy importante, ¿sí? Controla esta función del cuerpo que es involuntaria, ¿sí? Ante situaciones. En este caso vamos, que es lo que mayormente aparece, ¿bien? Vamos a interpretar esta situación de la profe de psicopato como una situación estresante, de miedo, ¿bien? Y se van a empezar a activar síntomas, ¿bien? Y respuestas de lucha o huida, ¿bien? Que son lo que decíamos, que tiene este contenido evolutivo, ¿no? Y biológico de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué piensan que va a aparecer en nosotros ante esa situación? Y vamos pensando en Juli cuando abre el aula virtual, ¿sí? Síntomas, ¿bien? Podrían ser temblores, dolor de cabeza, mareos, ¿sí? Sensación, bueno, que me puede faltar el aire si esta situación genera mucho malestar en mí, ¿bien? Y también pensamientos cognitivos, ¿bien? De sesgo, podríamos pensar catastróficos, ¿sí? Esto va a ser terrible, no voy a poder, ¿sí? Me va a pasar algo, ¿ok? Después de los síntomas, ¿sí? Que aparecen, ¿bien? En ese momento van a aparecer las conductas que hacemos, ¿sí? Que acá, bueno, vamos a apelar a la sinceridad y que podamos charlar entre todos, la idea es que lo hagamos más dinámico. ¿Cuáles son esas conductas que hacíamos o que hacemos cuando aparece la situación de examen? ¿Bien? Son las famosas conductas de evitación o procrastinación, le podríamos decir, ¿bien? Cuando yo hago esto, tiene un sentido, un porqué. Muchas veces no entendemos. ¿Alguna vez escucharon a algún amigo o amiga decir, es la quinta vez que me voy a presentar a rendir el final y no sé qué pasa que no puedo presentarme? Bien, ahí apareció una amiga, Ori, y no me Ori, presento. Bien. yo les voy a contar algo que a mí me pasaba muy Dale, Emilia. personal. Yo cada vez que tenía que ir a rendir, lloraba. Era una cosa que era llanto, 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 llanto. Y después, obviamente, accediendo a la terapia y demás, me di cuenta que la situación de ir a rendir, de estrés, era algo sumamente de un miedo que no me daba cuenta. Y después cuando lo pude poner en palabras, cuando lo hablé con mi psicóloga y todo, me di cuenta que era eso. Y los niveles de angustia empezaron a bajar un montón. Y vos decís, pero ¿por qué uno llora así, no? Y era eso. Y me la pasaba más llorando que estudiando y era un factor re estresante para mí. Pero bueno, no sé si a alguien más le pasa algo así. De última, abran el micrófono y cuéntenos, que nos interesa, digamos. Me sumo a la charla esta. Me pasa que cuando tengo que ir a rendir, ya sea un parcial o ir a rendir un final, no me agarra ese tipo así de ansiedad, angustia y demás, sino que me agarra como ataque de ansiedad de querer comer, por ejemplo, esa semana de ir a rendir. Y no lo puedo a veces frenar, trato, pero no lo puedo. Es que sí, es un poco esa ansiedad que aparece, o sea, como, viste, hay conductas determinadas. Tenía una amiga que también le pasaba lo mismo, que comía antes de ir a rendir porque, nada, le generaba mucho estrés eso, y es una forma de evitar que tiene el cuerpo, ¿no? No sé, algún estudiante si quiere contar. Ah, de última acá, mira Lourdes, me pasa lo contrario. ¿Qué te pasa, Lourdes? Contanos. Pueden abrir el micrófono también, entonces hace más. A ver. No me hagas Bueno, con... se le cierra el apetito. Bien, yo te preguntaría, Lourdes, porque las conductas que son muy personales tienen que ver con, bueno, ¿qué conducta tenemos más familiarizada? ¿Sí? Quizás el que fuma va a empezar a fumar más, ¿bien? Y a la que nos gusta las cosas dulces, vamos a empezar a comer más cosas dulces, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, para que lo piensen, ¿sí? ¿Qué conductas hacen? Bien, cuando aparece este ciclo, ¿no? De situación.
A mí me empieza a doler la garganta una semana antes del final, entre otras cosas, como empezar a querer cocinar todo el tiempo, comer, escapaces, sí. Básicamente. Bien, Ángel. Ujú. Ujú. Yo tenía una paciente que me decía que se ponía en esos momentos a limpiar la alacena de la cocina, cosa que nunca hacía, ¿sí? Me siento más contracturada que costumbre. Bien, tiene que ver, bueno, el estrés, la carga Sí, del estrés en ese momento. la tensión. La tensión. Es que Entendemos, con tal sí. de no estudiar uno se pone a limpiar, a hacer cualquier cosa, es todo más divertido. Ujú. Y sabemos que, bueno, en ese momento nos genera alivio, porque tranquilidad, porque nos alejamos de esa Ganas de ir al baño. situación, ganas de ir al Sí, baño. sí. Bien. Teni- Fíjate, ten- Nosotros teníamos una compañera que le pasaba eso, que iba al sí, baño, o sea, se iba sí, por el baño, pobre. sí, sí, sumamente incómodo, pero fíjate, Mónica, que eso tiene que ver con lo que decía, que nuestro organismo activa esta función, ¿no? De involuntaria, ¿sí? Tiene que ver con el sistema digestivo, 100%, ¿ok? Fíjense que veníamos hablando de, bueno, ¿qué nos generan estas conductas? ¿Por qué las hacemos? Podríamos pensar alivio, tranquilidad, pero sabemos que a largo plazo, en un tiempo, refuerza, ¿no? El miedo, la inseguridad, ¿bien? Más allá de que estas conductas nos hacen perder muchas veces la confianza en uno mismo a la hora de ir a rendir, ¿bien? Quiero que se lleven esta idea. Muchas veces nos alejan de la oportunidad de rendir, de aprobar muchas veces, y en caso de que no se apruebe, porque también esa posibilidad está, de aprender algo, ¿sí? Siempre en la situación de examen uno puede aprender algo, ¿ok? Bueno, Bien, ¿vamos a continuar, bien. Mili? Bien. Yo antes de preguntar, nada, quería saber un poco eh, qué cosas los estresan antes sí, antes o durante el parcial. No sé si hay algo, además de esto de lo que hablamos con la Vale, no sé, qué sé yo, el no poder estudiar como uno espera, eh, no sé, que alguien me quiere contar o no. A mí me pasaba muy seguido que a pesar de estudiar, siento que no sé nada. Tipo voy y digo, me va a preguntar y me voy a quedar en blanco. Bien, bien, como el miedo. ¿Te ha pasado, Tania, que te has quedado en blanco alguna vez? Sí, me pasó rindiendo adolescencia. Bien. Bien, es como ese miedo a esa situación. Bien, perfecto. Bien. Eh, bueno, eh, bueno, ¿qué tiene que ver con esto de qué hace? O sea, lo importante de esto es detectar estas situaciones, estos síntomas. Y muchas veces, ¿de dónde provienen? ¿Qué sé yo? El hecho de tener, no sé, pensamientos negativos de me va a volver a pasar esta misma situación porque en un punto uno lo aprendió. Entonces tiene que ver con estos pensamientos automáticos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces es necesario que podamos detectar todos estos disparadores o estas creencias irracionales, como bueno, de 10 veces que fui a rendir, ¿cuántas veces me quedé en blanco? Y con Adole nomás, pero las otras, no sé, 5 o 6 veces que fui a rendir, no me quedé en blanco. Entonces, como empezar a detectar qué cosas de esos pensamientos que nos provienen, que nos vienen, digamos, tienen que ver con, bueno, con una creencia que es algo irracional o un pensamiento muy catastrófico. Cuando nosotros hablamos catastrófico, tiene que ver con algo que es muy grande y que no entendemos de esa situación, ¿sí? Bueno, pueden venir por varios factores esto. Por una autoexigencia excesiva de parte nuestra, no sé, por ejemplo, cuando veníamos acostumbrados a estudiar del secundario y nos sacábamos, no sé, todos 10, 9 y demás. Entonces, como llegas a la universidad y nada, como es muy normal un 4, un 5, un 6 y está bien también, ¿no? Y en eso, de ese 4, 5, 6,
pensar que es el 60% del parcial, ¿o no, Sabi? O sea, se toma así, el 4 es el 60% del parcial, es Claro, más de sí, la sí, mitad sí. del parcial bien. Entonces, por ahí es entender eso, ¿sí? Después, otro de los factores que tiene que ver es con la presión académica y las expectativas externas. Por ejemplo, cuando tenemos familiares que en un punto por ahí a ver, no sé si nos presionan, pero te preguntan cómo te va todo el tiempo, o por ahí, no sé, te hablan y te dicen, bueno, ya aprobaste, o están como muy encima tuyo, que eso genera mucha presión cuando por ahí uno no se siente bien, ¿no? Y también un poco la presión académica. Esto lo habíamos hablado un poco en el taller de tips de estudios que tuve con Vicky Hernández, y hablábamos un poco de esto, de que por ahí el material de estudio que está en las facultades no son tan realistas, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, psicopato son 3 tomos grandes así, y a la medida que vas estudiando psicopato tenés otras 4 materias que tenés al lado, y tenés que tener el tiempo para dedicarle a todas las materias que tenés. Entonces, por ahí uno si siente que no hizo las 5 materias que dice el plan de estudio, como que fracasó. Y no es eso, es darse cuenta que a lo mejor es un montón de información que uno tiene y que puede hacerlo de a poco y por ahí estar uno mejor, y no significa que vas a ser más o menos profesional por decir, bueno, este año divido 2 materias por acá, 3 materias por allá, y no va a estar mal tampoco a eso, ¿sí? Después, otra de las cosas que sí inevitablemente tiene que ver son con los malos hábitos, tanto físicos como mentales. Si nosotros no comemos, no dormimos bien a la noche, pasamos de largo, no sé, a nivel mental no busco espacios donde descargar esta ansiedad preexamen, o salir a correr, o a caminar, o a despejar un poco, o hacer actividades sociales, que es sumamente importante para nuestro cerebro. Eh, Obviamente en un punto esto es como generar todo el tiempo malestar, ¿no? O sea, hace un mes que no veo a mis amigas, no socializo, como mal, duermo mal, y no sé, me fui a dormir a las 4 de la mañana y a las 8 quiero rendir como si, no sé, si mi cerebro hubiera dormido 16 horas, y no va a funcionar igual el cerebro con 2 horas de sueño que con las 8 diarias que nos corresponden, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo como en cuenta al momento de decir, bueno, capaz vengo durmiendo mal, no sé, me quedé con el celu viendo TikTok hasta las 3 de la mañana y pretendo levantarme a las 8 a estudiar, y no va a ser factible eso, ¿no? Entonces es como tratar de ser racional con respecto a los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿sí? Dentro de las otras factores que también tienen que ver con esto es con el hecho de la procrastinación. Esto es decir, bueno, para después, no sé, hago el resumen de tal materia, para después tengo que limpiar, para después tengo que hacer esto, para después voy a visitar a mi amigo, y todo eso para después, y a lo mejor me quedé scrolleando todo el día con el celu. En un momento hay que hacerlo a esas cosas, y ahí es donde está el problema, ¿no? Que dejé todo para después, procrastiné todo el día y no hice, y después aparece la culpa. Bien, a ver, Verónica, a mí me cuesta sentarme directamente, voy a clases, leo, resumo, hago cuadros, etcétera, pero a la hora de memorizar procrastino y por ende no me presento. Bien, tiene que ver un poco con esto, Vero, tiene que ver con el hecho de sentarte y sacar ciertos distractores, qué sé yo, o bien decir, hablábamos la otra vez de la regla en 2 tiempos, ¿no? Para poder accionar. Si no lo hago en 2 minutos es porque realmente no me estoy esforzando para hacerlo, y me quedo con el celu, ¿sí? Entonces, es necesario que, bueno, nada, poder sacar todos los distractores que te queden cerca, no sé, el celu, la compu, no sé, la tele, bueno, cosas de que vos puedas sentarte.
Y también es cuando, si no tenemos objetivos claros, ¿no? Por ejemplo, si pretendo, no sé, estudiar, no sé, 30 hojas en un día, y no es factible, o sea, porque no se va a llegar. Entonces es necesario hacer desde lo mínimo, si yo no vengo estudiando, es empezar a estudiar de lo mínimo hasta uno agarrar un ritmo de estudio donde vaya incorporando más tiempo. Por eso esto está un poquito más adelante, que está con la regla de la técnica de la técnica Pomodoro, bueno, todo ese tipo de técnicas que nos ayudan a quedarse a estudiar y a memorizar, ¿no? Bueno, leo y trato de memorizar media hora. Bueno, listo. Otros 5 me voy afuera, doy una vuelta, tiendo la ropa, hago otra cosa. Vuelvo, trato de estudiar otros 20 minutos. Y así, eso se repite creo que 2 veces o 3 veces y después se toma una media hora de descanso. Y después se vuelve, ¿sí? Pero no podemos pretender tener objetivos muy grandes cuando por ahí es más difícil, ¿sí? Bueno, y después el otro tiene que ver con estas creencias tiene que ver con creencias irracionales, esto de si no apruebo, no sé, en mi casa me van a retar o no sé, me van a decir que no soy suficientemente buena para esta profesión porque no aprobé psicopato, que es una materia sumamente importante. Entonces, tiene que ver un poco con estas situaciones, ¿no? Es como en la reestructuración cognitiva lo que se hace, que es cuando aparecen estos pensamientos negativos, se busca darle una racionalización, ¿no? Por ejemplo, no sé, no soy bueno en esta profesión. Bueno, ¿por qué no soy bueno, no? No sé, tengo que estudiar, no sé, 10 hojas, si no estudio estas 10 hojas, no sé, no sirvo para estudiar. Y bueno, no, a lo mejor es mucho material para hoy. O sea, tratar de hacer ese enfoque más con respecto a la creencia y más dando el tiempo de decir, bueno, no, yo sé que en una mañana puedo estudiar 5 hojas. No me puedo poner a leer 10 hojas o a memorizar 10 cuando llego a 5 nomás. ¿Sí? Eso tiene que ver un poco con respecto a, bueno, algunos factores que desencadenan la ansiedad, ¿sí? Bueno, acá tenemos las estrategias preexámenes, que es un poco lo que venía hablando antes, y después tenemos las estrategias durante examen. Le hago una pregunta, ¿ustedes me ven bien a mí? Porque yo veo como todo medio cortado. Sí, amiga, te vemos bien. Bien, perfecto. Gracias, Tami. Bueno, dentro de lo que son las estrategias preventivas, yo lo acomodé de esta manera. Lo primero y fundamental es anotar todos los parciales, exámenes que tenemos, ¿sí? Tener una lista con todos los exámenes. Y otra de las cosas fundamental es un planner, esos planner con todos los días y planificar a la inversa, que eso sería lo primero. No sé, el 19 de agosto rindo, bien. Yo sé que el 19, ¿cuánto tiempo a mí me lleva en resumir, en estudiar, en hacer un montón de cosas? Y no sé, 10 días, bueno, cuento 10 días para atrás en base al material que yo tengo, por más que esté resumido, por más que esté, o sea, en base al tiempo que yo tengo para utilizar el material, lo pongo la fecha. Después es organización por bloques. La organización por bloques tiene que ver con esto, con usar la regla o la técnica Pomodoro, la técnica Feynman, que es como ir leyendo y explicar un poco lo que yo entendí con mis palabras. Después tenemos también la técnica Active Recall, que es hacerse preguntas a uno mismo de lo que sabe o sacar disparadores con respecto a algún tema, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con respecto a, bueno, a lo que es el estudio en sí, ¿no? Un poco como lo que me había dicho acá Vero, con, bueno, esto de las técnicas que no puedes memorizar, bueno, estaría bueno que puedas aplicar algún tipo de esa técnica como para poder por lo menos hacerlo por media hora, descansar
como cada uno se va manejando en sus horarios o con sus tiempos, ¿no? Pero que sea algo que se pueda acceder, ¿no? Como no hacer malabares para poder estudiar. No sé si alguna usa algún tipo de esta técnica, la Pomodoro, la Active Recall, usa este tipo de técnicas, no sé. ¿O nos quieren contar qué usan? Que usan. Para ponernos en contexto también a nosotras. Salimos de la facu ya hace unos años. Yo, yo uso por ejemplo, Pomodoro. suelo usar mucho lo que es la Pomodoro, por ejemplo. Bien. Pomodoro dicen ahí en el chat también. Bien. Jazmín, que vi que Sí. querías hablar. No, eso mismo, uso Pomodoro, pero lo que hago es también, bueno, prendo la cámara porque medio raro. Pero también lo edito y no uso el 25/5, que creo que es el más Sí. como el estándar. Bien. Siento que esos 25 minutos es como que te adentras y te manejas capaz Sí. estudiando, porque el tema no es estudiar, sino el sentarte. Sí. Y de repente ya es recreo. Entonces hago creo que 45, 10, algo así. Bien, bueno. Y recomiendo. Bien. Bueno, ¿ves? Yo, por ejemplo, sí me acuerdo que lo usaba mucho. Tenía un arbolcito y ponele eso, 45, y después venía una aplicación y que Sí, no sí. te avisa, ¿viste? Que no tenés que salir si te pusiste a usar el celu, te avisa. Está Sí. bueno eso. No sé, ¿alguien más que quiera contar? O que nos puedan también expresar qué cosas han intentado bien Sí, y no les ha funcionado tan bien. obvio. Bien. Bueno, no importa. Seguimos. Y bueno, y por último es el checklist de autocuidado el día del preexamen. Esto de dormir bien, comer bien. A ver, hay cosas que ya el día anterior del examen, si uno no lo sabe, es como, está bien que uno repase, pero hay cosas que por ahí te sirven más afianzar, que por ahí buscar información y leer cosas que después no te van a quedar en cierta forma, ¿sí? Bien. Y estas son estrategias inmediatas en el momento del examen. Así como explicaba Vale, esto de que la ansiedad aparece dentro de una situación puede ser de estrés. La ansiedad a nivel sistema del cerebro, digamos, utiliza distintas partes del cerebro para activar. Usa el hipocampo, la amígdala, toda la parte prefrontal. Entonces, por eso es que en un punto aparece este miedo ante la situación, ¿sí? Entonces, al activar todo eso, que es la parte del sistema nervioso simpático, hace que nuestra situación, digamos, como que sí, esta situación genera alarma en nosotros y puede que pase esto de, no me acuerdo si Vero o quién dijo que armaba todo y se quedó, no, Tania era, que decía que se quedaba en blanco cuando en el momento tenía miedo de presentarse y quedarse en blanco. Entonces, al generar eso, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen estos síntomas, ¿no? De quedarse en blanco, de temblar, de generarse un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y aparecen todas estas situaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es contrarrestar con el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso parasimpático? Es lo contrario del simpático. Tenemos que utilizarlo para poder bajar sentir que no estamos en peligro, ¿no? Que empieza a desactivar toda la parte del hipocampo, de la parte prefrontal, etc. Entonces, ¿con qué se hace con esto? Con las técnicas que puse ahí. Con la relajación. Nuestro sistema se relaja, a partir de la relajación aparece el sistema parasimpático. Entonces empieza a controlar esto que viene de manera autónoma, ¿sí? Y ahí aparece, bueno, yo acá puse distintas técnicas de relajación, que es la de 3-3-3, la técnica de visualización, la técnica de grounding.
La técnica de relajación es respiro en 3, mantengo en 3 y exhalo en 3. Lo puedes hacer como más les sirva, chicos, o sea, chicas. Qué sé yo, yo me acuerdo que en una agenda que tenía, esto de en 3 apareció un triángulo y que poner en el medio del examen, si me siento así con mucha ansiedad, es como decir, bueno, no, estoy ansiosa, estoy detectando esta situación y necesito empezar a relajarme. Bueno, respiro en 3, mantengo en 3 y exhalo en 3. Pero también a lo mejor hay gente que no puede visualizarlo y lo puede, no sé, en la hoja del examen ir haciéndolo e ir utilizando la relajación ahí, ¿no? Como una técnica para poder mantener. El tema de la visualización tiene que ver esto con el hecho de decir, recordar alguna situación donde vos saliste del examen o donde sentís que vas a probar, que vas a estar bien, y eso hace que nuestro cuerpo se relaje, porque como bien explicó Vale, nuestro cerebro no sabe qué es verdad y qué no es verdad. O sea, no sabe si viene un lobo, un oso a comernos o simplemente una situación de estrés que, no sé, hubo un accidente y me puse nerviosa, o algo que entre lo que yo visualizo y lo que pasa realmente. Para todo, el sistema nervioso actúa igual. Entonces, por eso es importante la visualización. Busca técnicas para relajar, ¿sí? Y la técnica de grounding, bueno, tiene que ver con 3 cosas, tiene que ver con los sentidos, esto de 5 cosas que ves, 4 cosas que tocas, 3 que escuchas, 2 que oles y 1 que saboreas. Pero bueno, por ahí para durante el examen está más bueno poder usar alguna técnica que le sirva al momento de estar ahí, o sea, de que aparece esta sudoración, esto de tener las manos transpiradas, de estar pensando que me va a ir mal, que no voy a probar, que no puedo ir y demás, como ir usando estas técnicas de relajación que ayudan a contrarrestar todo este sistema que se arma cuando aparece el estrés, ¿no? A medida que se arma todo el sistema nervioso, también toca este circuito del estrés. Entonces, por eso es una situación de mucho malestar. O sea, para eso se utilizan este tipo de técnicas que ayudan a relajarnos, ¿sí? Bueno, esos son como algunas estrategias. Con respecto al examen, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, Lili. La técnica de relajación de 3-3-3 es respirar en 3 tiempos, mantener en 3 tiempos y exhalar en 3 tiempos, ¿sí? Lo puedes hacer de manera consciente, o si no, por ejemplo, yo uso, en un lugar había visto que podía hacerlo tipo un triángulo. Sí, Lili, queda grabada la charla, así que si querés. Bueno, eso. Bueno, ahora hablamos, bueno, ¿querés continuar vos, Vale? Sí, continúo yo, pero antes Bien. quisiera saber, bien, para seguir hablando un poco de esto, Mili, que estabas diciendo, que me cuenten, que nos cuenten, en ese momento, cuando están en medio del examen, ¿no? Y aparece la ansiedad, ¿qué hacen? Bien, mira, Sol, qué lindo. Y me ayudaba y mucho para concentrarla, está buenísimo. Vienen playlists específicas para estudiar también. Hay gente, yo tenía una compañera que la ponía para el momento de estudiar, así que está bueno. Qué bueno eso, Sol, para predisponerte de una manera diferente, ¿sí? Más si hay un cúmulo de estrés. Buenísimo, está genial. ¿Qué hacen cuando aparece la ansiedad en medio del examen? ¿Alguien puede contar? Cuando están ahí con el examen, ya sea que tienen el profe encima o tienen la hoja o están frente a la compu.
Salir a pasear al perro. Salir a pasear el perro. Bien, evitación 100% de agua. La sabe evita. Ujú. Bien. Bien, supongo que virtual, ¿no? Te desconectas y te vas. Sufrir pone Moni, Lili Moni. pone aparece. Me Cuando parece. no sé. Bien. Bien. Sufrir, Mónica. ¿Qué sería sufrir, Moni, para vos? O sea, que como aguantarse la ansiedad o buscar algún escape de esa situación. Hola, ¿cómo andan? Yo en mi experiencia con exámenes, y eso depende de cada examen. Ajá. Por ejemplo, oral, yo previo antes, empiezo a cantar. A cantar, saltar, ¿viste? Para eliminar las tensiones. Para relajarme un poco. Sí. Bien. Y Bien. hacer positivo, ¿no? Siempre positivo y a romperlo. Digamos, yo creo que juega mucho estar en qué estado está, si está, o como ustedes dijeron, o si va a fracaso o si va con todo a romper algún examen. Eso depende mucho también de cada uno y depende de cada contexto de cada compañero. Bien. Martín, contame, quiero saber si eso que vos haces, si esto de cantar, de ir con esta energía, esta actitud positiva, ¿la pudiste compartir a algún compañero que hayas visto antes de entrar a rendir, que haya estado con nervios, con temor, o quizás lo veías como dudoso, callado? Mira, yo tuve una mala experiencia en la cátedra de AA, Ajá. que quedaban paralizados y yo digo, bueno, vamos a tener que hacer algo. Y después que aprobé a AA, pude transmitir a esos compañeros relajarse y disfrutar del examen, no míralo como un sufrimiento, sino como un desafío, como dice el oriental. Y como dice el oriental, otra oportunidad, no fracaso. El oriental dice otra oportunidad. Y eso yo he transmitido, digamos, ya estoy pisando los 50 y bueno, ya tengo ya bastante, yo creo que tengo experiencia en esto, ¿no? Y bueno, eso transmito a los más jóvenes, ¿no? De estar tranquilo, sereno y ser positivo. Eso es lo fundamental que tiene que tener cada compañero. Y no mirarlo del lado negativo de, ay, me voy mal, no me voy a recibir tan año. No. La carrera nuestra de psicología es una hermosa carrera y es un proceso que no es lineal, ¿eh? No es lineal. Esto es sube y baja, sube y baja. La vida también, sube y baja, sube y baja. Así que hay que disfrutar esta carrera, que es bellísima. Y yo a los casi 50 años la estoy disfrutando a pleno, mira. Bien. Wow. Gracias por compartir esto. Sí. Me caigo, me levanto. Bueno, ahí voy a leer algunos mensajes. Bueno, Mónica nos ponía aguantarse, sufrir. Julie nos pone respirar hondo. Mirta pone que ella respira 4 veces en el examen y empieza por lo último. Por ahí, Mirta, estaría bueno que empieces por lo que vos sabés, ¿no? Como cuando ves alguna respuesta por ahí que sabes más, está bueno que puedas hacer eso. Respirar, empezar a cortar los pensamientos catastróficos, racionalizándolo, como buscarle la lógica a lo que pienso. Me parece perfecto, Ori. Yo comienzo a tocar mi collar cuando estoy nerviosa. Cancelar los comentarios negativos previos al examen de compañeros me ayudó también. Tania puso me caigo y me levanto, y Sol, orar. Eso que cuenta Sol, esto de estos pensamientos muchas veces negativos o que vienen con mucho estrés o mucha ansiedad, a rendir, como no estudio nada o no sé esto, o no sé lo otro, en un punto también nos los transmiten a nosotros y nos quedamos con esa sensación. Así que, a ver, por ahí no está mal si un día digo, bueno, no, quiero ir a estudiar, quiero ir hasta la facu sola, porque la verdad que estos comentarios por ahí me ponen más tensa de lo que realmente me está pasando. Entonces, bueno, nada, eso.
Bien, me gustó eso, como ese límite autocompasivo, ¿no? Obvio, Con nosotros mismos, que es es un importante en cuidado. esos momentos. Bien. Bueno, vamos a ir con unos breves consejos, podríamos decir, el día del examen, ¿sí? Para diferentes tipos de exámenes, ¿bien? A ver, algo muy importante al momento de estar en ese aquí y ahora del examen es algo clave, ¿bien? Porque no se olviden que la ansiedad va a generar esto, activarnos, llevarnos a este estado futurista, ¿bien? Y a desconectarnos de lo que está presente. Algo clave, agarrar o mirar la hoja, mirar la compu si estoy rindiendo un examen oral, ¿bien? Virtual. Si estoy por rendir un examen oral y lo tengo el profe o la profe al frente, lo miro, hago contacto visual, escucho la consigna, me tomo un segundo para interpretar qué está pasando, ¿sí? Porque la ansiedad, no se olviden que nos va a llevar a acelerarnos, ¿sí? ¿Qué hacemos muchas veces? Agarramos la hoja y empezamos, ¿no? Y por ahí pasa que no leemos ni la consigna, no interpretamos qué nos quieren decir, ¿bien? Cuando es algo escrito a desarrollar. Algo importante, ahí esto va en relación que decía una de las chicas, sirve mucho, en primer lugar, poder escribir y desarrollar lo que yo más estudié o conozco de ese tema, ¿sí? Acá, ojo, ¿sí? Porque ¿qué nos pasa? Cuando estudiamos y la tenemos clara, nos vamos de más, ¿sí? Terminamos escribiendo un montón, muchas veces perdemos tiempo, ¿bien? No se olviden que más muchas veces termina siendo menos, ¿se entiende? Por eso clave, ¿qué quiero responder cuando escribo? Bien, mirar la consigna. Si aparecen estas famosas lagunas mentales, que supongo que a alguien le ha pasado y nos ha pasado escribiendo, cuando por más que yo haya estudiado, es común olvidarme o no recordar por ahí los conceptos tan frescos, algo que a mí en lo personal me sirvió mucho y espero que lo tengan presente es apelar a la ayuda de los conectores, ¿sí? A la hora de escribir. Los conectores muchas veces nos ayudan a conectar ideas, ¿sí? Por otra parte, antes de empezar a escribir, cuando tengo la hoja, miro, hago como un esquema mental, ¿sí? Como mentalmente poder pensar la idea, lo que yo quiero escribir para ordenarme, ¿bien? ¿Les ha pasado alguna vez que han terminado un examen y han pegado como este repaso y dijeron, che, pero ¿qué puse? No se entiende. ¿Bien? Y eso genera más ansiedad muchas veces, ¿ok? Por eso, detenerse en este momento, ¿bien? Algo clave también es distribuir el tiempo que yo tengo para el examen, ¿sí? Y enfocarnos en esto que decía, ¿qué es lo importante? ¿Bien? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Ok? Eso es para un examen más escrito a desarrollar como decíamos. Por otra parte, tenemos estos exámenes múltiple opción, ¿sí? O de respuestas cortas, que son muy típicos en algunas carreras, sobre todo, bueno, medicina, por ejemplo, acá hay unos chicos que estudian medicina, en la facu de psico, solemos tener este tipo de exámenes, ¿sí? No son muy comunes en todas las materias, pero en facultades numerosas están muy presentes, ¿sí? Para fácil y rápida muchas veces de corrección. Algo clave en estos exámenes múltiple choice es hacer en primer lugar este ejercicio de leo la consigna o leo digamos, el enunciado e intento acordarme de la respuesta sin mirar las preguntas, las opciones, ¿sí? Eso sirve de mucha guía porque cuando yo pienso la respuesta sin mirar, después cuando voy a observar las respuestas, me voy a familiarizar con alguna de ellas, ¿ok? Por otro lado, es importante que puedan identificar esto que se llama la carne podrida. ¿Y por qué le decimos carne podrida a este tipo de respuesta que están en múltiple choice? ¿Sí? La carne podrida se le llama así porque huele mal. Generalmente en el examen múltiple choice tenemos 4 tipos de respuestas o a veces tenemos 3. Bien.
hay una correcta. En segundo lugar, hay una que es la que huele mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta respuesta, no sé si les ha pasado, que es absurda, que no tiene nada que ver con, digamos, el concepto, o que muchas veces nos hace ruido extraño, ¿sí? Como, ¿esto de dónde salió? No lo leí en ninguna parte, no estaba en el PowerPoint, no estaba en el libro. Esa es la que finalmente hay que descartar, ¿bien? Y nos ayuda, como bueno, a tener más visibilidad cuáles podrían ser las otras opciones, ¿bien? Algo también importante en el multiple choice, porque no nos olvidemos que muchas veces tenemos el tiempo, el reloj que nos marca y nos apura, ¿bien? Entonces, poder priorizar y gestionar ese tiempo que tengo y que es valioso, ¿ok? Si de pronto me encuentro atascado o atascada, demorada, ¿sí? Demorado en una respuesta, y estoy ahí como dando vueltas y pensando y no sé qué poner, continúo, me paso a la siguiente, ¿bien? Y después vuelvo, si puedo, ¿ok? Intento priorizar aquello que yo considero que va a ser más factible a la hora de marcar como respuesta, ¿bien? Por último, con respecto a los exámenes multiple choice, algo que nos pasa, ¿sí? Es que solemos, al finalizar el examen, cambiar las respuestas, ¿sí? Esto es muy común cuando nos sobra tiempo, por ejemplo, ¿sí? Es como que, bueno, son 20 preguntas, terminé y vuelvo a corroborar, ¿no? Esto no está mal hacerlo, ¿bien? Como chequear, ¿qué puse? Pero ojo, muchas veces intentamos cambiar las respuestas y ¿qué pasa? El instinto, bien, en primera instancia, que tenemos de marcar y continuar, suele ser efectivo, ¿sí? Entonces, bueno, apelar a que si van a cambiar una respuesta, intenten estar muy seguros, ¿bien? O de haber tenido claramente certeza en ese momento, ¿bien? Por otra parte, tenemos, bueno, la instancia oral, ¿sí? Que para muchos es la que genera mayor estrés y ansiedad, ¿sí? Sobre todo, como decía Mili, porque salimos de la secundaria y no solemos tener este tipo de situaciones, ¿no? Estamos como, bueno, muy acostumbrados a el examen en la hoja o en la compu, y muchas veces, y esto generalmente, a ver, después de la pandemia se ha hecho un estudio acerca de qué sucede en los estudiantes frente a las exposiciones orales, después de haber estado viviendo un tiempo en pandemia de no exposición a los vínculos, a las personas, ¿sí? Entonces, la situación oral, que ya de por sí suele tener un monto de ansiedad por enfrentarme a una persona desconocida, podemos decir que es un profe, nos predispone de una manera diferente. Algo que sirve un montón es esto de simular la instancia, la situación frente a un espejo, puede ser el que tenga en casa, bien, y si no tengo un espejo con el cual puedo practicar, lo intento hacer sin un espejo, ¿sí? Puedo juntarme con un amigo, una amiga, con algún familiar, con alguien que me pueda escuchar, bien, y que yo pueda poner en práctica esto que aprendí, esto que estuve ensayando, bien, como hacer también este ejercicio que decía Mili, súper clave de la visualización, bien. Si yo sé que tengo que rendir en 2 días psicopato, y aparte de tener esta situación para poder practicar oral, imagino, visualizo cómo me quiero sentir en el momento del examen, cómo quiero estar en ese momento respondiendo. Algo también que suele servir es visualizar, imaginar qué nota me quiero sacar, cómo quiero transitar y predisponerme antes de llegar a la situación del examen. Bien, ¿quiero ir caminando hacia la facu y escuchando música, o quiero ir repasando, o quiero ir charlando con mi amiga de los temas, por ejemplo? Bien, intento visualizar lo que sea más efectivo para mí en ese momento, teniendo en cuenta la situación que voy a tener presente. Bien. Bueno, esos son pequeños consejos, ¿sí? Seguramente algunos
ya los conocen. Para quienes no los conocen, bueno, la idea es que los puedan poner en práctica y animarse. En lo oral también está bueno esto o también para que te quede más como grabarse y escucharse esos audios, o si no, explicárselo al teléfono y después ver, a ver qué aprendieron y demás, eso también está bueno. Bien. Bueno, y acá tenemos, le queremos dejar como un mensaje. Ya estamos terminando, así que bueno, ya en un ratito los dejamos ir. Un examen es solo una foto, no la película de tu vida, ¿sí? Esto es como una conclusión final de que, a ver, que ir a rendir un examen, por ahí cuando nos parece que es todo, que no vamos a saber responder, que no vamos a saber, cuando se catastrofiza tanto la situación de ir a rendir un examen, que la terminamos pasando más mal que bien, en un punto genera ese malestar, ¿sí? Y entender también un poco con esto, como para terminar, que la ansiedad en sí no es algo, no es nuestro enemigo, no es una, no es una situación, es una emoción más del resto de la felicidad, la esperanza, solamente que hay que saber gestionarla, ¿no? Si yo sé que estas situaciones me generan mucho estrés, como esto, de decirle a mis compañeros que no vayamos hablando del tema porque me pone mal, bueno, entonces no ir con ellos, ir sola, ir más tranquila, buscar qué cosas de todo eso nos relajan en un punto y que tratar de tener esta ansiedad como algo más energético, o sea, la ansiedad nos va a llevar directamente por el simple hecho de ser la emoción a ir a rendir, a predisponernos a tener, a motivarnos, un poco lo que decía Vale, ¿no? Entonces, poder anclarnos en el presente al momento de que aparezca muy desregulada, usar las técnicas de regulación no, las técnicas de relajación, nos ayuda a estar un poco más en el presente y tener como, como ser más realista y ponernos más sobre la tierra, en el sentido de que nuestra ansiedad no esté tan disparada y que estemos mezcladas entre los conocimientos con los pensamientos, que por ahí muchas veces se vuelve todo un mundo, ¿sí? Y tener en cuenta esto, que el examen es solamente una partecita de todo nuestro transcurso durante la facultad, que hay que pensar más en otras cosas y no solamente en eso como algo muy catastrófico. Así que bueno, nada, está bueno que lo tengan en cuenta y bueno, nada, eso. No sé si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, algo que no dijimos que nos quieren preguntar antes de terminar. Te consulto. Yo, una consulta. Vale. Muchos profesores dicen el día anterior guardar todos los resúmenes, bibliografía obligatoria y no estudiar. Y recién se comentaba que algunos hacen, hasta yo he visto, previo media hora del examen final o parcial, repasando. ¿Eso es bueno o malo? Y lo que pasa es que es como que ya estás ahí como estás repasando a lo mejor la información que ya tenés. En ese caso sí, pero aprender nuevos conocimientos es muy difícil que un día antes se quede, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es como más eso. No está mal seguir repasando información que ya venís estudiando de hace un tiempo. Pero bueno, obviamente también por el miedo y la ansiedad que genera la situación de ir a rendir, uno quiere seguir como repasando y estudiar un poco más. Bien, gracias. Bien. ¿Has? Sí, yo quería preguntar, no sé si suben al Insta o algo, capaz el Canva que usaron hoy, como para tenerlo a mano. Sí, obvio. Esto les quería contar. Nosotros, junto con Vale, hicimos un kit de emergencia,
que ahora se los vamos a compartir. Es una infografía con muchas de estas informaciones que nos ayudan a hacer reestructuración cognitiva, de cambiar pensamientos por unos positivos. Hay una listita de 4, están algunas técnicas de relajación, la de la visualización, la del grounding y ¿cuál era la otra, Vale? Y la playlist. Bien. Y al último también le dejamos una playlist de música para relajación, para antes de ir a rendir y todo. Así que eso, no sé si los puedo mandar por acá o Yo creo que no sé cómo la puedo compartir, ¿sabes? ¿Y copiarlo en el chat? en el chat como un comentario con PDF. Claro. Bien, bueno, espérenme que la tengo que... Sí, tranquila. Voy a dejar de compartir, así lo descargo. Así, porque yo lo bajé como en hoja, digamos. Búscalo tranquila. Yo quería agregar algo último, ¿sí? Que me gustaría que se lleven de esto que hablamos, que tiene que ver con, un poco con esta idea social y cultural, ¿bien? Que se nos transmite de que tenemos que sacarnos el dolor o el malestar, ¿sí? Eso que es incómodo, muchas veces esta idea de sacarlo termina siendo más perjudicial, ¿bien? Que pueden entender que si la ansiedad aparece y está, es porque es una emoción que se está haciendo expresar y es necesaria en ese momento, ¿bien? Cuanto más quieran luchar con dejar de sentir la ansiedad, que por ahí nos pasa, más vamos a sufrir. Y acá me quedo con algo que dijo Martín, poder entender en la facu, particularmente, que cada proceso es único y personal. Bien, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces aparece esta famosa comparación, ¿no? De mi proceso con mi compañera, con mi amiga, con el otro, ¿sí? Que esto muchas veces termina siendo un golpe a la autoestima tremendo, ¿sí? Que genera mayor inseguridad en nosotros, en vez de justamente enfocarnos en qué es lo importante para mí, en este tránsito por la facu, ¿sí? Nunca me olvido de algo que me dijo una compañera que tuvimos, no sé si la conocieron porque se hizo famosa por los medios de Córdoba. Tuvimos la posibilidad de cursar con Dionisia, una compañera de la facu, una señora mayor de edad, tenía como 76 años cuando empezó a cursar con nosotras, la facultad, allá por el 2016, que realmente haber cursado la facu con ella fue, yo tuve la posibilidad de compartir varias materias, fue como algo hermoso e inolvidable ver su voluntad y su esfuerzo, ¿no? A pesar de la edad. Y algo que ella una vez nos dijo de este tránsito por la facu, fue algo así como una frase que a mí me quedó resonando, fue que ella disfrutaba la posibilidad de ir todos los días a la facu con la idea de aprender y sobre todo compartir, ¿bien? Aprender y compartir. No solo era el contenido académico, sino todo lo extra académico, ¿sí? Por último, no se olviden que el día que se reciban, ¿sí? Porque seguramente hay algunos que están muy prontito, ¿sí? Ojalá que así sea, no se van a acordar del 100% del contenido académico, ¿sí? Porque no hay forma, ¿sí? Sino que se van a acordar mayormente de lo compartido y lo vivido en la facu, ¿sí? Porque es lo que más han vivido y transitado, ¿sí? A la meta uno va a llegar siempre, sea en 10 años, en 6, en 8, en 5, bien, pero donde más tiempo vamos a permanecer es en el proceso, como decía Martín. Entonces, eso es lo que hay que disfrutar y transitar, ¿sí? Ese sería al menos mi deseo para con ustedes en este transitar de la facu, ¿sí? No se olviden de eso, por favor. Bien, antes de terminar, teníamos bueno, ahí muchas gracias. Queríamos pasar
Bueno, nuestros Instagram y los números de teléfono por si se quieren contactar con nosotras y demás. Y bueno, nada, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar hoy, a los que estuvieron. Bueno, el kit se lo voy a mandar a Sabi para que lo puedan tener. Yo de última también, bueno, no sé si se puede compartir el link, Sabi, en las redes, o no sé, porque no lo quise compartir. Se puede compartir, o como ustedes quieran, queda a disposición. Nosotros lo podemos ver de poner un link y que lo abran ahí también. Bueno, dale, sí, Pero sí. si no, me escriben ahí dejen mi número. Bien, dale, perfecto. Así que bueno, nada. Gracias. Gracias a todos ustedes por coparse y venir y sumarse a este espacio que bueno, nada, lo hicimos pensado también por ustedes. Así que me alegro que les haya gustado. Pero por favor, en la misma grabación, una de ustedes grabelo a los teléfonos, porque yo no he logrado, se me cortó la luz a mí, así que no he logrado copiarlo. Bueno, ahí se Sí. los compartimos. Gracias, muchas gracias. Gracias.